Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos hoy a este webinar. Yo me llamo César Carreón y el día de hoy vamos a empezar a platicar acerca de presentaciones efectivas. ¿Cómo le hacemos para que tu presentación capture más la atención? ¿Cómo le hacemos para que sirva más? ¿Cómo le hacemos para que la gente te ponga más atención cuando vas a presentar algo? Yo, al igual que muchos de ustedes, pensaba que si el mensaje tenía la calidad suficiente, con eso bastaba. O sea, si la investigación estaba, si los datos estaban, si la evidencia estaba, con eso era más que suficiente para poder hacer una presentación efectiva. Con el tiempo me di cuenta que esto no era así. O sea, no solamente basta con tener un buen mensaje para tener una buena presentación. Necesitamos buscar lo que cautive a la gente. Necesitamos empezar de la mejor manera. Necesitamos tener datos que impacten de inicio. Entonces, el día de hoy, si tú quieres tener algunas estrategias y algunas técnicas que te puedan servir para la próxima vez que te toque hacer alguna presentación, quédate hasta el final del video, que te voy a tratar de dar algunos consejos que espero que te sirvan. A todos nos ha pasado que estamos en una presentación y de entrada, a lo mejor la gente está distraída. O a lo mejor la gente no entendió el mensaje, o a lo mejor la gente se clavó con algún dato que no era lo que necesitábamos que se quedara. Entonces, nosotros vamos a aprender algunos consejos para mejorar el cómo hacemos nuestras presentaciones. Primero, recordemos cuándo fue la última vez que nos tocó presentar algo y cómo nos fue. Desde una entrevista laboral hasta un proyecto, todo esto me va a servir a mí para poder tomar mejores decisiones. Y también me pueden ayudar como una herramienta para que me abran más y mejores oportunidades. Presentar tus resultados cuando vas a pedir un aumento tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien presentado. No es lo mismo decir, oiga, jefe, quiero un aumento porque ya llevo 2 años en la planta, a decir, de acuerdo a estos tres resultados, el scrap ha bajado un 27%, se han ahorrado más de $75,000 y se ha reducido la mano de obra en un 19%. Es por lo que estoy requiriendo un incremento salarial en base a estos últimos tres resultados. Y a continuación voy a poner la explicación de las tres cosas y cada uno de los elementos. Entonces, si tú ves la primera parte para pedir un aumento, pues como que no funciona tanto. Y la segunda ya tienes datos, datos contundentes, incluso empezaste con números. Entonces, nos toca siempre hacer presentaciones. Presentamos hasta en sociedad, cuando nos toca platicar con alguien que no conocemos. Presentamos también cuando vamos a una entrevista de trabajo. Presentamos cada lunes en el trabajo, cada viernes. Incluso vemos quiénes nos toca presentar todos los días con directivos, con socios, con analistas y con colegas. Yo he sido invitado a impartir cátedra en muchas universidades, tanto de México como del extranjero, y me han invitado para una que otra sesión. Entonces, cuando es la primera vez que llego presentándome, siempre tengo que pensar en cómo le hago para tratar de capturar la atención en los primeros 30 segundos de la gente. Y por eso yo te decía que uno de los puntos importantes es la parte donde empezamos rompiendo el hielo. Y te voy a dar una estrategia que a mí me funciona y que yo te pido que también consideres cuando empezamos a platicar con la gente. Y mucho tiene que ver con las frases para conectar. Cuando apenas vas a arrancar, siempre es bueno empezar con una frase para conectar con la gente para que puedan empezar a entenderte. Una clásica es, nunca olvidaré la primera vez que. Si yo quisiera haber empezado esta conferencia o este webinar con esa frase, yo pude haber dicho, nunca olvidaré la primera vez que me tocó pedir un aumento. Yo le dije a mi entonces jefe Álvaro Palma que quería un aumento porque ya había terminado la carrera y porque ya tenía más gastos. ¿Qué fue lo que me dijo? Oye, César, pero es que esas son responsabilidades tuyas que la empresa nadie te pidió que tomaras. Entonces me sentí tan mal cuando me dijeron eso porque realmente tenía razón, que me di cuenta que yo tuve que haber pensado primero lo que iba a decir para poder hacer una presentación más efectiva en la solicitud de sueldo.
Si tú ves, esta anécdota de inicio para conectar es algo con el que muchos de nosotros podemos sentirnos identificados. La segunda frase que nos ayuda a conectar es, ¿recuerdan aquellos tiempos en que? Y eso también nos lleva a un lugar donde la gente se puede sentir identificada y a partir de ahí puedes empezar a construir todo tu argumento. Si estuviéramos hablando de algún tema que tuviera que ver con los resultados de una planta o algo similar, pudiéramos decir como, ¿recuerdan aquellos tiempos en los que no era un problema las quejas de cliente constantes y que no pensábamos o no teníamos la incertidumbre todos los días de cuál va a ser la queja de este mes? O sea, con esto ya pudiéramos poner en contexto a la gente y también empezar a decir de una manera sutil que las cosas han estado cambiando y que ya no son como antes. Y esto también lo podemos usar para bien, o sea, no todo tiene que ser para mal. Entonces, la tercera frase, que para mí es la que normalmente utilizo un poquito más, es esa de, igual que ustedes, yo también llegué a creer que, y si notan, fue la que usé al inicio. Cuando yo empecé con esta conversación, lo primero que les dije es, igual que ustedes, yo también pensaba que lo más importante en el mensaje era la parte técnica, los datos y la evidencia. Y el tiempo me ha ido demostrando a través de mi carrera como consultor que no es así. O sea, en realidad podemos hablar que la calidad del mensaje tiene mucho que ver, pero la forma en la que conectamos el mensaje también tiene mucho que ver. O sea, cuando hablamos de los datos que incluye el mensaje, estamos hablando de la calidad del mensaje. Pero cuando hablamos de la manera en que contamos el mensaje, es el otro cuadrante que tendríamos que conocer. ¿Por qué? Porque si la manera en la que yo conecto el mensaje es muy buena, pero la calidad de la información que estoy poniendo es mala, realmente vas a ser una persona rollera. Y es cuando tú dices, oye, pues esta persona habla bien padre y te dice y te invita y te platica, pero pues no te dice nada. Eso es cuando la manera en la que das el mensaje es muy buena, pero la calidad del mensaje es muy mala. Entonces también puede ser lo contrario. Cuando la calidad y los datos del mensaje son muy buenos, pero la manera de expresar el mensaje es muy mala. Ahí en lugar de tener una persona rollera, tenemos una persona aburrida. Una persona que empieza a detallar todo y empieza a decir las cosas con y luego, y luego, y luego, y luego, y luego pasó esto. De hecho, incluso a veces nos pasa esto cuando ponemos los resultados de un evento Kaizen. Decimos, y luego entrenamos a la gente, y luego fuimos a piso, y luego tomamos evidencia, y luego hicimos el análisis, y luego hicimos el plan de acción, y luego después empezamos a tomar las fotos, y luego hicimos el tryout, y luego medimos el resultado, y luego aquí están los datos. O sea, si te fijas, sí estás hablando de datos, pero la manera en la que comunicas es muy aburrida. Hay un tip que a mí me gusta mucho, que es poner alguna intersección para después saber cómo te libraste de ese pequeño problema, ¿no? ¿Qué es lo que dices? Pues, hoy empezamos y nosotros creíamos que iba a ser fácil hacer todo el evento Kaizen y habíamos empezado a sacar a la gente de línea y luego agregamos un pero. Con lo que no contábamos era que muchos de nosotros no sabíamos que era trabajo estandarizado. Entonces, nos tocó impartir esta capacitación para todos. Cuando ya teníamos bien claro el concepto de trabajo estandarizado y estábamos avanzando en empezar a documentar todo de una buena manera, sentíamos que ya lo habíamos logrado y que ya íbamos a avanzar, pero no nos dimos cuenta que no nos iban a prestar la maquinaria para poder hacer las pruebas. Eso realmente empezó a arrastrar los tiempos del proyecto y pensamos que no lo íbamos a lograr. Entonces, le pedimos a nuestro patrocinador que nos apoyara con el tema de los tiempos y que nos empezara a definir requisitos más sencillos para poderlos entender mejor. Cuando ya teníamos todos los requisitos listos y estábamos avanzando, pero nos dimos cuenta
que no todos entendíamos bien el balanceo de líneas. Entonces, tuvimos que hacer el entrenamiento que estamos presentando ahorita con los siguientes resultados. Eso y te fijas, en lugar de decir y luego, y luego, y luego, estás poniendo por ahí un pero, pones algo que puede salir mal y luego pones la contracción de entonces para poder pasar al siguiente punto. Entonces, hasta aquí, yo quiero que te lleves la primera parte, 3 frases para conectar. Nunca olvidaré la primera vez que, recuerdan aquellos tiempos en los que, al igual que ustedes, yo también llegué a creer que. Lo segundo son los cuadrantes donde te hablo de la manera de dar un mensaje y la calidad y los datos del mensaje, para que no caigas ni en ser rollero ni en ser aburrido, sino más bien que llegues a un mensaje con calidad y cantidad, donde estás contando una historia. Entonces, cuando nos toca a nosotros hacer una presentación efectiva, tenemos que poder aplicar estas dos cosas, tanto el tema de la calidad en el mensaje como una frase para conectar, como entender los cuadrantes en los que puedes caer aquí. Y algo muy importante, te voy a platicar un poquito acerca de otros elementos que tienes que tener en consideración cuando vamos a platicar de dar una presentación efectiva. ¿Ok? Y esto sí me gustaría que tomaras nota porque son 8 puntos que nos van a ayudar en distintas situaciones y que no los puedes perder de vista cuando te toca hacer una presentación. La estructura, el contenido, el lenguaje, la práctica, la confianza, el carisma, la visualización, la interacción y el tema de feedback y la mejora continua. Entonces, cuando estamos hablando de una presentación efectiva, tú tienes que partir desde una estructura clara. ¿A qué me refiero? Usar transiciones, usar frases coherentes, aprender a recapitular, tener los tiempos bien asignados, que tú sepas cuánto te vas a tardar. Y para tener una estructura clara, es importante que aprendas sobre las transiciones. Si tú vas a definir que tienes introducción, desarrollo y conclusión, tú tienes que saber con qué frase vas a pasar de un lugar a otro. O sea, como aquí que dice, ahorita que hemos establecido la importancia de la mejora, de la mejora continua en nuestra organización, es hora de empezar a platicar sobre cómo desarrollamos este proyecto y qué resultados tuvimos. O cuando vamos a pasar de desarrollo a conclusión. Después de todo lo que aprendimos como equipo y lo que pudimos desarrollar, vamos a ver ahora cuáles fueron los resultados finales y los cambios que se aplicaron en piso. Entonces, si te fijas, aquí estás usando transiciones para saber en qué etapa de tu estructura está. Y hay una regla que a mí me gusta mucho que te puede servir para poder estructurar bien tu presentación. Y esta es la regla del 10-20-30. Y esta regla del 10-20-30 es un tip que yo te quiero dar para que te lo lleves en tu trabajo. Y lo promovió principalmente Guy Kawasaki, que era alguien que trabajaba por ahí en Microsoft y que ahorita trabaja en temas de conseguir capital y todo esto. La regla del 10-20-30 son 3 elementos principales y te sirven para tener una estructura. 10 diapositivas, no más de 20 minutos y con 30 como fuente de letra. Por ejemplo, si yo quiero hacer una presentación relacionada a un proyecto de mejora, mi ideal sería que yo lo tuviera en no más de 10 diapositivas, que no sea más de 20 minutos la presentación y que la fuente de la letra no sea mayor a 30. Y yo sé que tú me vas a decir, oye César, pero pues aquí estás agarrando pues muchas más diapositivas y es una fuente de letra menor y pues no son 20 minutos. ¿Qué pasó? Bueno, el objetivo de esto es cuando, por ejemplo, te toca a ti hacer una presentación de un proyecto final o cuando es algo finito, cuando es algo muy sencillo. La regla del 10-20-30 te ayuda para que puedas cronometrar bien cuándo tienes que hacer las transiciones. Y hablar de 10 diapositivas te asegura que vas a tener la mayor cantidad de información, pero lo más concentrado posible. Ya cuando tú llegas a presentar 45 diapositivas es muy complicado, sobre todo si estás hablando de un cierre de un proyecto. Entonces, lo ideal es que sigas esta regla del 10-20-30 en tus presentaciones y lo combines con lo que estábamos viendo hace rato. ¿Ok?
Otras partes importantes cuando hablamos de una presentación efectiva es que te asegures de tener contenido relevante en cada una de tus 10 diapositivas. O sea, tú tienes que saber contextualizar el tema. Y hay una regla que le llamamos muestra, no platiques. O sea, cuando tú dices, hicimos estos cambios en piso porque empezamos a pintar y fuimos a comprar pintura y luego después entre todos pintamos y ahí nos dimos cuenta que la gente se sentía muy comprometida con lo que estaban haciendo. Bueno, en lugar de hacer todo eso, tú puedes hacer que la persona que pintó platique cómo fue su experiencia. Y ahí es donde estás involucrando a la gente y estás creando una sinergia en el trabajo en equipo para que no sea tu resultado, sino un resultado de equipo. Es decir, cuando hablamos de contenido relevante, tienes que ser lo más claro posible y tratar de contextualizar lo antes posible y tratar de mostrar en lugar de decir. Esa es una máxima del teatro que es muestra, no lo digas. Incluso tú lo ves en muchas obras. En una buena película, tú no ves que digan, y así era como Carlos era muy trabajador y se preocupaba por todos los demás. De todo mundo decía que Carlos era un profesionista ejemplar que siempre estaba al pendiente del personal de piso y sus necesidades. Tú no ves que en una obra dicen eso. Lo que hacen es una escena donde a lo mejor Carlos está preguntándole a alguien cómo estuvo su día y está preguntándole a alguien si necesita algo. Y a lo mejor para que vean todavía más, igual le harían que Carlos le diera a lo mejor una botella de agua o algo a esa persona para que esa persona, nosotros viéramos de que, entonces por eso es muy, muy amable y se comporta bien con todos. O sea, eso es una buena obra, eso es una buena descripción, muestra, no actúes. Cuando nos va a tocar hacer una presentación efectiva es lo mismo. O sea, en lugar de pensar en eso, en describir las cosas, tenemos que tratar de poner fotos, videos, el antes y después. Tenemos que aprender a visualizar esto de manera adecuada. Tenemos que tratar de tener una buena visualización en todas nuestras presentaciones. O sea, seguir un mismo patrón, que esté cohesivo el diseño gráfico. Incluso si tú te fijas con lo que estaba presentando, si tuvieras esto, tú dirías, caray, no se parece en nada a lo que estaba viendo. O sea, no tengo coherencia entre el color, las imágenes, los sonidos. Esto no me sirve. Otro punto clave cuando hacemos esto es el tema del lenguaje. Tienes que ser bien claro con cómo vas a comunicar y con quién estás hablando. No es lo mismo el lenguaje que tenemos que utilizar cuando nos toca presentar ante el principal accionista de la planta que cuando vamos a presentar algo para que lo entiendan la gente de coordinación, supervisión y producción. Es decir, es distinto. Y no digo porque ellos no entiendan lo mismo, sino porque el lenguaje de un directivo o de alguien del staff o del CEO de la planta va a tener que estar enfocado hacia temas numéricos, hacia temas de datos, hacia evidencia. Y a lo mejor para personal operativo yo voy a tratar de primero conectar con ellos. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para conectar con ellos? Tenemos que tener un lenguaje claro, uniforme, que sea sencillo de entender para cualquiera, pero que esté enfocado hacia la audiencia para lo que voy a hablar. Entonces, por eso, evita la verborrea. Eso a nadie le gusta. Y también, de ser necesario, trata de interactuar con la gente. Hay muchas formas en las que ahorita podemos interactuar, tanto de manera virtual como de manera física, o sea, a través del WhatsApp, una encuesta, un Kahoot, en Mural, en Menti, a través de Google Docs, Microsoft Teams. O sea, esto me va a ayudar para poder tener una presentación que también incluya la interacción de la gente. Si yo puedo hacer que la gente participe, si yo puedo tener buen contacto visual con la gente, que no parezca que estoy leyendo diapositivas y que incluso las diapositivas ni siquiera las ocupe leer, que las diapositivas sean para que las vea la gente, para que sepa de lo que estoy hablando, estás haciéndolo bien. Por eso las diapositivas tampoco pueden estar atascadas de información. Necesitamos tratar de ser lo más claros y concisos posibles. Tú me vas a decir, oye César, pero aquí todas las diapositivas tienen muchos datos. Claro que sí, mi hermano, porque estas diapositivas están pensadas para que las veas y las tengas cuando tú tomes con nosotros la certificación como líder Kaizen.
Porque en la certificación como líder Kaizen, que vamos a empezar este próximo día 19, vas a aprender cómo hacer una presentación efectiva. Vas a hacer un ejemplo y vas a presentar ante todo el equipo un proyecto de mejora que tú hayas desarrollado y te vamos a calificar para poderte ayudar en mejorar tus presentaciones. No nada más vas a ver temas de presentaciones efectivas, también vas a ver cómo comunicarte mejor, temas de liderazgo, temas de trabajo en equipo, cuál es el rol que tienes que tener como facilitador. Vas a conocer sobre el efecto IKEA y algo que para mí me cambió la carrera. Lo que me ha servido más a mí como consultor en estos últimos años es el tema del storytelling. O sea, cómo creamos historias que conecten con nuestra audiencia, con el objetivo de que la gente nos atienda más y nos atienda mejor. Eso es lo que yo trato de hacer en cada uno de mis proyectos como consultor. Todo esto lo vamos a ver directamente a través de la plataforma Zoom. Vas a poder interactuar conmigo, vas a hacer tareas, vas a presentar cosas y todo esto te va a servir para que puedas cambiar la manera en la que llevas tu carrera como profesionista. Hemos tenido al momento resultados extraordinarios en cuanto a cómo le ha ido a los egresados en el taller de líder Kaizen. De hecho, voy a poner por aquí algunos resultados de comentarios de lo que nos han dicho los últimos egresados de nuestro taller de líder Kaizen. Aquí, por ejemplo, nos dicen que nos ha dado las herramientas para ser un facilitador, que tiene mayor confianza en hacer sus presentaciones, que también ha explotado sus habilidades de liderazgo y que les ha ayudado para seguirse formando como un líder dentro del área laboral. Y aquí nos dice Luis, nunca olvidaré el parteaguas que fue el haber tomado la certificación de líder Kaizen. Me ha ayudado a resolver problemas y conflictos de manera asertiva, identificar el tipo de liderazgo que tengo y cuándo tengo que replantear mis estrategias. Entonces dice, aquí este mismo equipo, de hecho si lo vemos, nos ha seguido diciendo que los resultados se siguen viendo, tuve una capacitación, entré con storytelling, la presentación la hice en la regla del 10-20-30 y también resolución de problemas y que vieron los resultados en muy corto tiempo. Nosotros como equipo hemos estado desarrollando este mismo equipo y todos los egresados han tenido excelentes resultados en esta parte. Incluso por aquí voy a poner algunos de los comentarios que nos dejaron otros de los egresados. Dice, yo igual que ustedes pensaba que con plena habilidad técnica se podía subir en los rangos, no completé que una de esas habilidades que te da un plus y que una de las habilidades es el storytelling, que con esto evitas las reuniones monótonas, ya no eres aburrido, no me había percatado ni siquiera que existía eso y que gracias a la certificación que tomaron con nosotros, lo tuvieron. Entonces aquí nos están dando las gracias porque realmente integrar la parte del storytelling, integrar la parte de las 3 Cs del carisma, integrar el trabajo en equipo, integrar todo lo que tiene que ver con presentaciones efectivas en una misma certificación, ha hecho que los resultados de estos egresados se multipliquen de manera exponencial. Entonces, nos quedan, me parece que 4 lugares para la certificación de líder Kaizen que empezamos este próximo día 19. Vamos a estar los miércoles y los sábados de 8:30 a 1 de la tarde los sábados y los miércoles de 6:30 a 10 de la noche. Si quieres más información, te invito a que nos mandes por ahí un correo o que nos mandes un mensaje y que completes tu inscripción para que puedas utilizar todo esto y mucho más y lo integres a tu carrera. Pues la verdad te quiero dar las gracias por haber visto esta certificación, bueno, este pequeño webinar donde hablamos un poquito acerca de esto y pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Yo me llamo César Carrión y que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima. Adiós.